¿Quién soy? Pues soy un argentino, cantor de artes olvidadas, que camina el mundo para que los pueblos no olviden el mensaje sereno y fraterno de los paisanos de mi tierra. Aspiro a expresar los tres misterios argentinos: la pampa, la selva y el misterio de los Andes, de las montañas donde vagan libremente vicuñas y guanacos y donde el cóndor rubrica la historia del tiempo indio sobre la mañana azul del territorio. Este es mi paisaje: la piedra, el árbol, el río, una atmósfera clara, algún cóndor a veces, y la soledad, lejos de todo centro. Este es mi refugio desde hace muchos años. Hace 40 años, la gente que gobernaba mi país entendió que yo no debía trabajar de ninguna manera. Entonces fui prohibido. No podía trabajar, no podía tocar mi guitarra ni cantar mis canciones. Otros la cantaban, sí, con el nombre, al final, en los medios de comunicación, a mí me llamaban autor desconocido y cantaban mis canciones. El autor no podía cantarlas. Así, en cuanto al silencio, es necesario, hasta en la música se parte del silencio. Sin el silencio no hay nada, no hay nada creativo. El silencio es un detener, si es posible, el pulso del pensamiento para uno poder después volar bien afirmado, por lo menos afirmado en lo que uno cree que es bueno y saludable para el alma. Roberto Chavero. Nació en 1900, no sé si 7 u 8. 8. En Pergamino, Argentina. Sí. Era un pueblo pampero. Nací en el campo, nací a 30 kilómetros de ese pueblo. Cerca había otro pueblo que se llamaba Colón, que estaba también a 25 kilómetros. Nací en el mes de enero. Soy del signo de Acuario. Nací en el mes de enero. Llovía, según me contaron después, llovía enormemente y los caminos no eran absolutamente asfaltados. Había lodo, lodazales inmensos. Para ir a anotarme al registro civil había que montar a caballo. Y había más lodo para ir a Colón que para ir a Pergamino. Entonces quedaba mejor el camino del Pergamino, un viejo y hermoso pueblo, y me anotaron en el Pergamino porque era más fácil llegar. Yo nací en el campo de la Cruz, el campo de los Segoburos, unos tíos abuelos vascos. Era una vieja posta del... Sí, era una posta. Para ir al norte había que pasar por el campo de la Cruz. Y el padre de Atahualpa trabajaba en el ferrocarril. Mi padre trabajaba de peón en el ferrocarril, de empleado. Era un pobre con libros. Siempre llevaba 4 caballos y unas alforjas con libros, con extraños libros que alguna vez los leí cuando tuve licencia. Pero además de ser empleado del ferrocarril, su padre era un gran conocedor de los caballos. Claro. Y creo que eso le procuraba una de las satisfacciones personales y económicas más importantes, ¿no? Claro, porque su sueldo era muy pequeño. El ferrocarril era en aquel tiempo de los ingleses, le llamábamos nosotros, y todo el mundo. El ferrocarril argentino era de los ingleses. El del norte, el del sur, el que va a Mendoza, el que va a Jujuy, el que va a La Pampa, era de los ingleses. Mi padre era un empleado de 6ª o de 5ª categoría. Y para acomodar su jornal con 3 hijos, entonces, aparte de su trabajo de telegrafito y que vengan los vagones, que venga el trigo, que no hay vagones para el trigo, que sí para el maíz, para estas cosas, además de eso, iba a los potreros y montaba los potros salvajes y los amansaba, los domeñaba, los ensillaba y los vendía. Y con eso acomodaba. Y de paso nos enseñaba a nosotros cómo se debía hacer.
para caer blando, cuando caigas, cae en blando, es decir, domar sobre los pastos altos. Hermoso. Yo tuve la infancia más hermosa del mundo. Unos padres encantadores, una madre vasca, un padre mestizo, un hombre recto, de pocas palabras. Me dijo, jamás voy a buscar un domador para ese caballo, siendo él hombre de caballo. ¿Le gusta ese caballo, este zainito? Sí. Bueno, ahí lo tiene, arréglese. Arréglese quiere decir, dese golpes. Y mi hermano decía, no, es para mí. Y nos dábamos golpes. El que se daba menos golpes, el dueño del caballo. Así. Hicimos la escuela primaria, en un pueblo donde había 4 grados, hasta el 4º grado, nada más. Y lo demás era pampa, soledad, caballos, vacas. No había reloj. La iglesia de nuestro pueblo, una pequeña parroquia, tenía un cura que se llamaba Rosains, el padre Rosains, catalán. Apareció por ahí un joven sacerdote, violinista. Me mandaron a estudiar violín con el padre Rosains. Estudié 1 año y medio y un día me descubrió que estaba tocando música folclórica en el violín, cosa que él no podía admitir. Yo tenía que tocar el método de Fontova, ¿no? Los estudios, el re, el do, las escalitas. Y yo estaba ya tocando dancitas y melodías de la pampa. Entonces me dio un mamporro y me dijo, vete, ¿no? Y nunca más dejé el violín. Y un día se perdió el cura, luego lo cambiaron de parroquia y me quedé sin maestro, sin violín, sin eso. Y alguna otra vez apareció un amigo de mi padre, don Bautista Almirón, ya serio hombre hablando musicalmente, un serio guitarrista, un hombre que había estudiado seriamente Tárrega, Sors, la cosa clásica. Fue el que me colocó las manos en la guitarra, que me enseñó cómo se debe poner las manos en la guitarra, cosa que después olvidé, pero en aquel tiempo la aprendí. Y empecé a estudiar guitarra con Bautista Almirón y a descubrir un horizonte. Yo que tocaba ásperos asuntos de la pampa, pequeñas danzas como el triunfo, el gato, el marote, el malambo, cosas agrestes y un poco salvaje con ruido de espuelas y galope de caballos, descubrí que la guitarra tenía otro mundo, otro horizonte, otro universo. Lo descubrí por el maestro Almirón, cuando escuchaba Albéniz, Granados, Mozart, Bach, Scarlatti. Yo decía, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es esto? Este es un mundo que yo no conocía. Me deslumbró extraordinariamente, sin abandonar por eso lo que los peones tocaban en los galpones cuando juntaban el maíz para mandar a los vagones y llenar los sacos, nosotros llamamos bolsas, acá le llaman sacos, de maíz en los vagones, el maíz, el trigo, la cebada, porque era una pampa de cereal, de ganado, de caballo. Mucho gusto. Pase de largo portal, detenerme para qué. Pase de largo portal, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en monte. De poco vale un paisano sin caballo y en monte. Crucé por Altamirano, por Sauce Norte crucé, barro negro y huellas hondas como en denantes ayer. De recuerdos y caminos un horizonte abarqué, lejos se fueron mis ojos como rastreando el ayer. Climaco Acosta ya muerto, Cipriano Vila también.
Clímaco Acosta ya muerto, Cipriano Vila también, dos horcones entrerrianos de una amistad sin revés. Por eso pasé de largo, detenerme para qué, de poco vale un paisano sin caballo y en monte.